Para este sábado de la 25ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 9, 43 al 45. Les leo el texto. Mientras todos se admiraban por las cosas que hacía Jesús, dijo a sus discípulos: Escuchen bien esto que les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras, su sentido les resultaba oscuro, de manera que no podían comprenderlas, y temían interrogar a Jesús acerca de esto. Vimos ayer que los discípulos públicamente reconocieron que Jesús es el Mesías que esperaban. Sabían que lo era porque habían convivido con él un buen tiempo y sabían de lo que era capaz de hacer. Sin embargo, dos sucesos previos convencieron completamente a sus discípulos. Primero, que haya calmado una tormenta en medio del lago. Allí ellos reconocen que hasta el viento y el mar le obedecen. Y segundo, y que fue la estocada final, fue la multiplicación de los panes. Después de estos dos eventos no tuvieron dudas, pues el Mesías iba a venir con poder y traer abundancia. Sin embargo, no sabían cómo iba a ser para echar a los romanos de Israel, pues él predicaba la paz, el perdón y el amor a los enemigos. Y así, cuando lo reconocieron Mesías, ellos hicieron una apuesta a ciegas en favor de Jesús, y se corrieron el riesgo de hacerlo, a pesar de que había algunas cosas que no entendían. Sin embargo, lo que los dejó totalmente confundidos fue que inmediatamente después de reconocerlo Mesías, Jesús dijo que iba a sufrir mucho y que lo matarían, pero que a los 3 días resucitaría. Este primer anuncio de su pasión, muerte y resurrección dejó absolutamente desconcertados a los suyos, pues si Jesús era el Mesías, entonces no podía morir, pues si muere, ¿cómo podrá librarlos? Lo que aumentaba más su desconcierto es que de una parte Jesús se reconoce el Mesías, pero de otra anuncia que lo matarán. Ellos no podían entender. Bueno, pues, inmediatamente después del texto de ayer, el Evangelio nos narra dos acontecimientos, que esta vez la Iglesia no nos invita a meditar en esta lectura continuada, pues se meditarán en otros momentos, y que vienen inmediatamente antes del texto que hoy vamos a reflexionar. ¿Qué fue lo que sucedió? Después del primer anuncio de su pasión, Jesús les dio las condiciones básicas para ser discípulos suyos. Es decir, ¿qué se necesita para seguirlo en esta aventura mesiánica? Primero, el que lo quiera seguir debe arriesgarse a perderlo todo por ayudar a Dios a reinar. Esa condición suele resumirse en la expresión tiene que dejarlo todo. Y segundo, estar dispuestos a asumir las consecuencias de ponerse al lado de Dios. Y esta condición se suele resumir en la expresión tienes que cargar la cruz. Imaginémonos entonces a los discípulos que ya están confundidos porque Jesús dice que es un Mesías al que matarán. ¿Cómo quedan ahora cuando les dice que si quieren seguirlo, tienen que estar dispuestos a dejarlo todo y a cargar su cruz? Si no habían entendido cómo Jesús podía ser el Mesías, si lo iban a derrotar, menos aún entenderán las condiciones que ahora pone él para seguirlo. El desconcierto debió ser total. En esta segunda parte del Evangelio de Lucas que ahora empezamos, Jesús nos sacará de este desconcierto. En el camino nos irá enseñando lo que significa dejarlo todo y cargar su cruz. Y al llegar a Jerusalén, y luego de su muerte, todas nuestras dudas se aclararán con el gran acontecimiento de su resurrección. Por tanto, después del primer anuncio de su pasión y muerte, Jesús va a empezar su enseñanza con dos eventos importantes. Primero, su transfiguración.
Se trató de una experiencia espiritual inicial para que sus 3 amigos más cercanos se den cuenta que el camino que nos propone no es una locura, y que aunque no parezca, realmente nos lleva a la gloria y a la victoria final. Para que los suyos entiendan esto, Jesús entonces se transfigura delante de ellos, ofreciéndoles así una experiencia de triunfo total. Y segundo, la curación de un epiléptico. Se trató de otra experiencia inicial, para que los suyos se den cuenta de que Él puede derrotar al mal con facilidad, y que si bien es un Mesías al que matarán, ellos deben saber que Él es capaz de vencer a todas las fuerzas del mal. Bueno, pues con estas 2 experiencias iniciales, orientadas a reafirmar a sus discípulos en su camino, para que vean que es un camino de victoria, Lucas nos propone en el relato de hoy el segundo anuncio de la pasión. Este segundo anuncio de su pasión y muerte se parece al texto que meditamos ayer. Solo una breve nota antes de continuar. Dijimos ya que el Evangelio de Marcos es el más antiguo de todos los evangelios. Y dijimos también que Mateo y Lucas se escribieron unos 20 años después de Marcos. La hipótesis es que en aquellos relatos en que los 3 evangelios coinciden, y a veces casi textualmente, es porque Mateo y Lucas tomaron material de Marcos. Bueno, pues resulta que Marcos organizó sus enseñanzas acerca de Jesús en 2 grandes partes. Primero, los sucesos de Galilea, y segundo, los sucesos en el camino y en la ciudad de Jerusalén. Pues Mateo y Lucas, siguiendo a Marcos, también organizan sus obras de la misma manera. Pero luego, Marcos organiza los sucesos en el camino a Jerusalén en torno a 3 anuncios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Bueno, pues Mateo y Lucas harán lo mismo. Sin embargo, en lo que cada evangelista nos relata entre anuncio y anuncio, ya no necesariamente coincide, pues el material que narrarán responderá a los propósitos catequéticos de cada evangelista. Bueno, pues volviendo a Lucas, ayer reflexionamos en el primer anuncio de la pasión, muerte y resurrección. Hoy la Iglesia nos propone reflexionar en el segundo anuncio de Jesús. Veamos más en detalle este segundo anuncio. Dice el texto que mientras todos se admiraban por las obras que hacía, ¿a qué cosa se refiere? A la experiencia de la transfiguración que habían tenido sus 3 amigos íntimos y que los había dejado admirados, y a la curación de un epiléptico que había dejado atónita a la gente y también a sus discípulos. Entonces Jesús, en medio de esta admiración general, les hace el segundo anuncio de su pasión y muerte, y les dice: escuchen bien esto que les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Este segundo anuncio es más breve que el primero, y si bien en esta ocasión no anuncia su resurrección, insiste en que lo van a matar, es decir, en que va a ser entregado en manos de los hombres. Y la reacción de sus discípulos vuelve a ser de desconcierto. Ellos, dice el texto, no entendían estas palabras, y su sentido les resultaba oscuro, de manera que no podían comprenderlas. ¿Cómo lo van a capturar y matar cuando lo están viendo derrotar al mal con su sola palabra? Pues bien, la falta de entendimiento de los discípulos será la tónica del resto del Evangelio. Ellos caminarán con Jesús y lo escucharán, pero hay mucho que no entenderán. El relato de hoy termina con una extraña frase. Dice el texto que temían preguntarle a Jesús acerca de esto. Esta frase, más que decir algo acerca de Jesús, lo que hace es reflejar la incapacidad de sus discípulos. Probablemente Jesús les había repetido lo mismo varias veces y se los había explicado otras tantas, pero ellos no entendían. Ahora parece que se sienten más bien avergonzados de volvérselo a preguntar. Lo cierto es que no entienden.
y no entenderán hasta que resucite de entre los muertos. A manera de conclusión, reflexionemos en las varias enseñanzas de Jesús que nos resultan incomprensibles. Por ejemplo, ¿cómo es posible que uno sea más feliz dando que recibiendo? ¿Cómo es posible que aquel que pierda su vida por su causa la termine ganando? ¿Cómo es posible que el que lo deje todo por él termine teniendo 100 veces más de todo lo que dejó? ¿Cómo es posible que para ser grande hay que servir? En fin, el camino de Jesús está lleno de interrogantes y con frecuencia nos descubrimos como los discípulos, sin entender, y todo nos resulta oscuro. Pidámosle pues al Señor que nos ilumine el corazón para que lleguemos pronto a ese punto de inflexión y pasemos de la oscuridad a la luz, del sinsentido al entendimiento pleno, y podamos comprender que su camino vale la pena y que aunque no parezca, nos hará realmente felices. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.